Gloria a Dios. Clase de hermenéutica número 5. Reglas de interpretación. En esta era importante hacer esta clase presencial porque nosotros tenemos la oportunidad de poder debatir y sobre todo poder comprender más las cosas y poder hacer preguntas. Más que nada en audio no se puede, pero también es necesario grabarlo en audio para que nosotros podamos seguir repitiendo y repitiendo y repitiendo hasta que podamos comprender las cosas como son. Dice, la regla de interpretación. Esa es una base importantísima para la escritura, porque nosotros no podemos tomar un versículo bíblico sin fundamentos, porque ya lo vimos en una clase de que realmente un texto fuera del contexto es un pretexto. Pero en esta ocasión vamos a ver las palabras claves, porque también tienen su propio significado. Por ejemplo, cuando decimos, cuando hablamos acerca de qué es una cámara, por ejemplo, una cámara puede ser, nosotros le decimos en México, una cámara es un tubo que le llaman, creo en Centroamérica, un tubo que es la parte donde le echas aire a la llanta, lo que es el tubo de donde va por dentro la llanta, ¿me entiendes? Neumático. El neumático es la parte de afuera, ¿no? ¿Ah? El que va adentro. Que va adentro. Sí, exactamente. Va adentro de la llanta y luego se le pone la llanta por encima. Neumático, le dicen cámara por acá. La cámara, sí. Y otros le dicen cámara a un cuarto cerrado. Otras personas le llaman cámara a una cámara fotográfica. Todo está correcto. Todo está correcto. Nomás que tiene su diferente... según lo que escuchemos, según el contexto de lo que escuchemos, él es el significado del cual le vamos a dar. Por ejemplo, no le podemos decir a alguien, tráete la cámara para ponérsela al carro, ¿entiendes? Y llegas tú con una cámara fotográfica y, no, esa no, ¿sabes? Como ese chiste del gato, ¿no? Y dice, tráete el gato y llega el niño con el gatito, no, el gato para levantar eso. Así, en la escritura hay diferentes palabras, tenemos varios ejemplos, pero no tenemos todos los ejemplos, pues nos tardaríamos muchísimo. Pero tenemos varias palabras en las cuales también nosotros, según el contexto, por eso es la regla de interpretación, según el contexto, es lo que nosotros vamos a definir de qué es lo que estamos hablando. ¿Amén? La regla de interpretación. Dice, se deben tomar las frases o las palabras en el sentido que indica el conjunto de las palabras que rodean al texto. O sea, sí, antes y después que están rodeando el texto, ese es el significado que le va a dar a la palabra que vamos a decir. Por ejemplo, la palabra fe. La palabra fe en su sentido literal, o su sentido espiritual, podemos decirlo también, es total confianza en Dios. Esa es la fe. La fe no es, como lo decíamos la otra vez, la fe no es creer que las vacas vuelan o que los peces caminan. No, la fe es creer que Dios tiene el control y que Dios lo que va a hacer con nosotros es bueno. Y nos vamos a someter a su voluntad porque creemos en Él. Sin fe es imposible agradar a Dios, dice la Escritura. Entonces, nosotros necesitamos tener fe. Pero hay varios sentidos de la Escritura en los cuales nosotros miramos diferentes, la misma palabra, pero en diferentes significados. Por ejemplo, en Gálatas capítulo 1, versículo 23, dice, solamente oían decir que aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. O sea, sí. Ahí está hablando acerca del apóstol Pablo. Amén. Bueno, ¿en cuál sentido creen ustedes que está hablando acerca de la fe? Que predica el evangelio. Amén, así es. Entonces, este texto bíblico lo vamos a poder mirar o lo vamos a poder leer de esta manera. Solamente oían decir, o sea, sí, que hablaban acerca del apóstol Pablo, la gente estaba murmurando y decían que solamente oían decir aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica el evangelio que en otro tiempo asolaba. ¿Verdad? Como que ya tiene sentido, porque si decimos de una forma equivocada, tiene lo mismo fe, pero si lo miramos de otro sentido equivocado, como ahorita damos el ejemplo del gato y del neumático, lo podemos ver de esta manera. Ahora
Dice, solamente oían decir que aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la total confianza en Dios, en otro tiempo asolaba. Es así, no tiene sentido, ¿me entienden? No, como que no cuadra. Pero él, el apóstol Pablo, según la escritura, él perseguía la fe, o sea, sí perseguía a los cristianos. Así es, por causa pues de sus raíces judaicas. Él pensaba que estaba haciéndole un favor a Dios persiguiendo a los cristianos. Entonces dice que él perseguía anteriormente a los cristianos, dice, y ahora predica el evangelio que en otro tiempo él asolaba. Entonces ya vamos dándole entendimiento. ¿Por qué? Porque varias veces he escuchado así hermanos que les dan un privilegio y toman un versículo bíblico y por ejemplo, toman el texto bíblico. Por ejemplo, vamos a agarrar el ejemplo y dicen, y oían decir que aquel que en otro tiempo nos perseguía ahora predica la fe, dice que en otro tiempo asolaba. Y ya ve, mi hermano, por eso le digo, hay que tener plena confianza en Dios, porque oían decir que solamente en otro tiempo perseguía el apóstol Pablo, ahora tenemos, y empiezan a meter la fe, que es el otro significado acerca de la fe, y no están tomando el texto como debe ser. Es decir, no nos salgamos de eso, sigamos en el mismo sentido que dice la escritura, que perseguía la fe, que dice que en otro tiempo asolaba. Pues decir, que que predica el evangelio, porque eso es algo que vimos en sus cartas del apóstol Pablo, que él predicaba el evangelio, él se enfocaba en predicar el evangelio, no en otra cosa, dice, y que en otro tiempo asolaba. Amén. Amén. ¿Vamos bien? Sí, amén. Ok, Hechos capítulo 17, versículo 31, dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Aquí el sentido bíblico de fe, ¿qué significa? Dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Testimonio. Exactamente. Testimonio, ejemplo. Exactamente, dando testimonios. Así que dice, por cuanto ha establecido, ¿quién ha establecido? Dios, un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Pues no con injusticia, sino con justicia. ¿Quién? Dios, por aquel varón a quien designó. ¿A quién designó? A Jesucristo. Sí. Dando fe, o sea, dando testimonio o dándole aprobación, dice, a todos con haberle levantado de los muertos. Así, el testigo más fiel es Dios. Amén. Porque cuando Jesucristo resucitó de entre los muertos, ahí quedamos totalmente convencidos de que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo fue 100% válido delante de Dios. Y Dios es el que le dio el testimonio de que todo estaba bien. Amén. Amén. Entonces, imagínense si podemos usar ese versículo bíblico. Dice, dando evangelio a todos con haberle levantado los muertos. Si usamos el otro sentido, el de evangelio. Como que no machea, ¿verdad? Dice, por aquel varón a quien designó por aquel varón a quien designó dando evangelio a todos con haberle levantado. Como que no tiene el sentido que debería tomarse, no se está tomando correctamente. Entonces, aquí en el sentido quiere decir dando testimonio, o dando fe, o dando constancia, o apoyando a aquel varón a quien levantó de los muertos. Amén. Amén. Hechos capítulo 6, versículo 7 dice, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Así, ¿a quién obedecían la fe? Pero, ¿qué tipo de fe estamos hablando aquí? Obedecían la constancia. No, ¿verdad? Y la doctrina. Exactamente, ellos estaban obedeciendo la doctrina, lo que se les estaban enseñando. Ellos estaban arrepintiendo y estaban aceptando la fe, es decir, la doctrina del evangelio. Eso era lo que ellos estaban aceptando. Y ese es otro sentido diferente, ¿me entiendes? Pero todo esto nos ayuda para poder comprender la Biblia. Entonces, cada vez que lea usted la escritura, va a saber los significados de cada cosa, según el contexto que
que usted tome, eso es lo que va a alcanzar a comprender. Amén. Lucas capítulo 18, versículo 8 dice: os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? O sí, ¿hallará evangelio en la tierra? Cuando el Hijo del Hombre venga, como que no, o bueno, ¿hallará constancia en la tierra? Cuando el Hijo de... O sea, no tiene sentido. O hallará doctrina. O sea, sí, cuando dice, os digo que pronto os hará justicia. Dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. O sea, sí, habrá gente que crea en mí, es lo que está diciendo el Señor. Porque textos anteriores, el contexto de aquí habla acerca de aquella mujer que estaba pidiendo justicia a aquel hombre injusto, aquel juez injusto. O algo así, ¿no? Que, sí. Era un juez, pero no recuerdo si era injusto o no. Sí, injusto. Pásale, hermana. Ay, yo ya quiero venir, pero mire que estamos ahí. ¿Todavía? No, está bien. Pero lo está grabando, ¿verdad? Sí, lo estamos grabando. Eso creo. Eso creo yo. Si no, voy a tener que hacer video. No, así está bien. Está grabando, incluso estoy grabando lo que estoy diciendo. Sí, era un juez injusto, dice que no No tenía temía. temor de Dios ni Exacto. respetaba a hombres. Ni a hombre tampoco temía. Ni sé quién es. Pero dice que esta viuda le decía, lo tenías hasta acá y dijo, ok, no porque le tenga miedo, dice, nomás porque ya me tienes hasta acá y ya te voy a hacer justicia. Aquí tengo una de esas que venga, dice, y me saque de juicio. La ahorco. Entonces dice, ¿cómo no nuestro Padre nos va a hacer justicia? Entonces, hermano, ya el juez ya estaba enojado. Ya está, ¿verdad? Pero antes de que tronara la pistolita, dijo, le voy a hacer justicia. Entonces, por eso dice, ¿cómo Dios no les va a hacer justicia? ¿A qué está hablando? Por cierto, hablando, dicho sea de paso, este texto bíblico, está hablando pues ya que cuando nuestro Dios venga a juzgar el mundo. Entonces, ¿por qué? Por las palabras que dice nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que pronto va a hacer justicia a nuestro Dios, porque Él no se tarda en hacer justicia. Nos está dando la oportunidad de que nos arrepintamos, pero solamente eso. Pero yo pienso que Él tiene ganas de hacer justicia de la humanidad, los que no, ¿me entienden? Los que no han obedecido a la palabra de la salvación. Yo le entiendo ahí, hermano, no hará justicia a los que claman, ¿verdad? Día y noche, dice. Exactamente. Yo entiendo, justicia es de nuestro adversario, el enemigo, y que nosotros tal vez tengamos una petición delante del Señor, nosotros clamamos a Él y le pedimos, y entonces, Recuerda en Apocalipsis capítulo 22 donde dice la iglesia y el Espíritu y la iglesia dicen ven. O sea, eso significa también haznos justicia. Entonces, ¿por qué? Está hablando más, bueno, ahí nuestro Señor Jesucristo está usando una parábola, entonces algo para ilustrar. Y dice que quería que le hicieran justicia. Pero aquí la justicia es la justicia ya hacia el mundo entero. Porque ese es el contexto, lo que dice aquí nuestro Señor Jesucristo. Dice, os digo que pronto les hará justicia. O sea, que pronto va a venir la justicia en el mundo. Dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ya estamos hablando de los últimos tiempos, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. ¿Me entienden? Entonces, siempre hay un remanente, pero hay que tener en cuenta que siempre ha habido un remanente, pero en ese tiempo, como dice en Mateo 24, se va a incrementar la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. El texto bíblico del amor de muchos se enfriará es algo, me puso a mí de muchos nervios cuando dice en esto, y nosotros tenemos que advertir también a la iglesia. Cuando dice que el amor de muchos se enfriará, cuando dice enfriar, habla acerca de una palabra que significa enfriar, como cuando enfrías un café, así lentamente. O sea, si no de sopetón, como yo enfrío mi café con hielos, vámonos, se enfría. Me gusta tibio. ¿Y yo que más caliente? No, a mí me gusta que sepa café porque quemándome la lengua ya no me sabe a nada. Y entonces, ¿me entiende? Es decir, como así, despacito. Y no es lo que a veces está sucediendo con las personas. Empiezan a enfriarse poco a poco, a alejarse, casi no vienen a la iglesia, casi no buscan a Dios, casi no oran. Hermano, oran. que hablando de eso, vamos a perturbar un cachito.
Sí. Ahora casualmente estábamos hablando con mi esposo, ahora ayer, algo así, de que ahorita la iglesia se ha puesto bien así, bien raquítica, que la gente ya no quiere venir, ahorita en estos días no quieren venir, toda aguada, así, todo frío. Yo pienso que es también Sí, como como... heladito. Es que cuando... ¿cómo le podría decir? Hay mucho... ahorita hay mucho pretexto por esto del frío y todo el asunto, ¿me entiendes? Sí, pues hay más... ¿Será por eso? En eso y otra situación, pues ya estamos en los últimos tiempos. Es Ya otra está cosa que cumpliendo la también palabra. nosotros tenemos que asimilar de que unos vienen y se van, porque realmente lo que dice la escritura, que muchos vienen porque tienen comezón de oír y nomás quieren oír que prosperidad y que triunfo, que eres un campeón y todo eso. Y si no les dices eso, dice, ya no quieren venir, pero entonces la motivación está equivocada. Pero muchas veces nosotros también tenemos que ponernos firmes en ese asunto y usar la palabra de Dios para que las personas al momento de que escuchen la palabra de Dios, recuerden que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea, si la fe no viene por usted es un campeón o sí, no por emoción, no, porque la emoción, se te acaba la emoción y hasta ahí llegaste. Pero cuando reciben la verdadera fe, imagínense, yo siempre tomo de ejemplo aquellos hombres que fueron mártires. Siempre los agarro de ejemplo porque ellos experimentaron todas esas cosas, ¿me entiendes? Si la fe completa en Dios, ¿me entiendes? De que aún así ellos, dice que cantando morían. Y así, ¿quién en su sano juicio? ¿Nadie? Solamente alguien que en realidad ama al Señor puede hacer eso. Y en la tribulación, angustia, preocupación, lo que sea, el cristiano canta. Entonces, pero cuando es convertido de verdad, no es cuando es de por emoción, porque de emoción pues de repente por ahí se te atraviesa alguien y oye, sin vergüenza y ya se te fue el gozo. Pero palabras fuertes. Pero, exactamente, dice uno, Señor, perdóname, ya eran las últimas que me quedaban. Y en las últimas que me quedaban, sí, el Señor va a decir, ay, mijo, no se preocupe, sí, lo entiendo. Sí, ya me imagino. Qué bueno, qué bueno, porque Ya te olvidó. ya no me queda ninguna maldición. Pero, pues, en realidad, tenemos que comprender todas esas cosas. Cómo se ha aumentado la ciencia. Una de las cosas también que estaba viendo un video acerca de ¿cómo se llama? Elon Musk, o no me recuerdo cómo se llama ese hombre, el de Tesla, que estaba viendo un video, es de Badaboom, se los voy a compartir. Me puso mucho a pensar. ¿Por qué? Porque para empezar, dice que lo que Dios no quiso hacer, Él lo está haciendo por medio de tecnología. Que por medio de la tecnología va a sanar a los ciegos, y agarran un versículo bíblico que también está fuera de contexto, porque dice que en el texto bíblico dice porque Él va a hacer lo que Dios no quiso hacer, dice que darle vista a los ciegos, a los mancos, así, y entonces el texto bíblico que agarraron ahí es cuando Juan el Bautista está en la cárcel y le dice a sus discípulos, hey, díganle al Señor si Él es el que vamos a esperar o tenemos que esperar a otro. Entonces nuestro Señor Jesucristo le dice, bueno, díganle a Juan qué es lo que están viendo. Entonces los enfermos son sanados, exactamente. Entonces le están adjudicando ese versículo bíblico y solamente falta como le dijeron, una plataforma periodística que exalte a una persona para que, todas las personas enfoquen su mirada. ¿Cómo traen ahorita al Messi? ¿Quién sabe si pueda dormir el señor ese? Pero en realidad, que Messi para acá, que Messi para allá, se tatuaron a Messi. Y digo, entonces sí, la gente está muy hambrienta de buscar un Dios. Ahí está nuestro Señor Jesucristo. No lo quieren. ¿No lo quieren? ¿Por qué? Pero si usted... Esos desprecios van a estar caros. Exactamente. Nosotros, realmente, ¿verdad? Las almas perdidas. Ese es el dolor. Exactamente.
Pero si ve este hermano, es raro que abre su corazón para el Señor. Bueno, de hecho, él es el que convence al hombre, ¿verdad? Así es. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo de justicia, de pecado y de juicio. Y abre la vista. Y esa hambre en su corazón para que entre el Señor, pero Exactamente. el corazón está cerrado. Totalmente. Y anteriormente las personas se acercaban a Dios de perdido buscando un milagro, buscando sanidad del alma y todo ese asunto, pero ya ahora, por cuestión de los terapeutas, ¿cómo se llama? Los psicólogos, ahora todo esto le están quitando cierta autoridad a Dios, y ahora con este hombre que dice, que hace, que va a hacer, pues así, las personas prefieren ir a pagar que ponerse de rodillas y orar y pedirle perdón a Dios. Y eso está gravísimo, gravísimo. Entonces, pues, ¿qué podemos hacer más que seguirnos instruyendo, seguir hacia adelante y sobre todo predicar el Evangelio a toda criatura? Que esa es la encomienda que nuestro Señor Jesucristo nos dio y eso es lo que tenemos que cumplir. Amén. Amén. Está tremendo, ¿ah? Está tremendo. Pero bueno, vamos a seguir. Vamos a seguir. ¿Hallará fe en la tierra? Pues que nos haya nuestro Señor Jesucristo teniendo fe en Él hasta el último día. Que nos haya confesado. Sí, bueno, como dijo la señora, que por mi gran culpa. Bueno, entonces el siguiente texto bíblico es Romanos capítulo 10, versículo 17. Dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Aquí es donde nosotros también tenemos que comprender también el contexto de esta escritura. Pero ahorita vamos a hablar acerca de eso. Dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿A qué se refiere aquí? Que la fe, dice, así que el evangelio es por el oír y el oír la palabra de Dios. O así que el testimonio es por el oír y la palabra de Dios. Fe nace. Exactamente. Nace por el oír. El oír la palabra de Dios. Ese es el sentido, exactamente, es el verdadero sentido. Por eso dice, así que la fe, o sea, sí, y se nace por el oír la palabra de Dios. O sea, sí, nosotros, porque sin fe es imposible agradar a Dios, vuelvo y repito. Pero fíjense, todo este texto de Romanos, empezando del versículo, no sé si tenga usted por ahí la Biblia, hermana, o usted, hermano, vamos a leerlo desde el versículo 8, Romanos 9. 10:8, perdón. Romanos 10:8. Y ahí vamos a entender todo el sentido. Y también para nosotros es algo importantísimo, porque... ¿Sí lo quiere leer usted? No lean. Ok, 10:8, ¿no? Ajá, amén. Dice, más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Permítame un tantito ahí. Bueno, dice, todo aquel que creyere no será avergonzado, porque esta es la palabra de fe que profesamos, que si creyeres con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Me entiendes? Entonces, está hablando acerca de lo que es el Evangelio. ¿Me entiendes? Esta es la palabra de fe. Este es el Evangelio que estamos creyendo.
que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y dices en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y luego dígame el versículo bíblico, el que estaba leyendo aquí el último. Pues la escritura dice, Ajá. todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Espérame tantito. Entonces, ahí quiere decir que nosotros tenemos que creer en Él para no ser avergonzados. Pero, continúe. Porque no hay diferencia Ujú, entre judío y griego, ujú. pues él mismo, que es Señor de todos, es rico para con los que le invocan, para con todos los que le invocan. Ok, ahí habla otra vez exaltando a Dios. Amén. Ok, para todo aquel que le invoca. Se rinde, sí, diga, sí. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Otra vez la palabra invocar y creer en Dios. ¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído? Ahí espérame tantito. O sea, sí, ¿cómo van a creer en aquel que se está hablando? Otra vez es Dios. Es decir, ¿cómo van a creer las personas si no se les dice de quién están hablando? Es decir, pues, es bonito decir, con tu boca, confiesa con tu boca, sí, pero ¿qué voy a decir? ¿No? Que Jesús es el Señor, ok, créelo en tu corazón, ok, pero ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Bueno, ahí dice que otra vez en Dios, pero más adelante continúe y nos vamos a dar cuenta. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? O sea, si nadie les predica la palabra, si Wow. nadie les predica el evangelio, ¿cómo van a creer? Nomás con promesas de que el Señor va a arreglar tu matrimonio, el Señor va a ser rico o tú eres un campeón para el Señor. Eso está equivocadísimo. O sea, si tenemos que creer en el evangelio, en aquel que Dios puso para que fuéramos salvos. ¿Entiende? Entonces, ¿cómo van a creer si no se les predica el evangelio? Sigue adelante. ¿Y cómo oirán Uh-huh. sin haber quien les predique? Exactamente. Entonces, no podemos perder nuestro tiempo con predicar cosas que son cotidianas. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, Amén. de los que anuncian las buenas nuevas. Que es el evangelio. Amén. Continúe. Ahí cuando dice, Ajá. ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? O sea, Sí. por eso muchos concilios y muchas personas, muchos pastores dicen que nadie puede ir a abrir una obra si no es otro ministerio que lo envía o una iglesia que lo envía. No precisamente. Como dice, Bueno, pero ahí le va el asunto. En el sentido, el contexto está hablando acerca de esto. Mire, ¿cómo dice el versículo el que me leyó ahorita? ¿Cómo serán? Dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? O sea, sí. ¿Cómo van a predicar si ellos mismos no conocen el evangelio? A ese significado tiene. Porque está hablando acerca de una salvación, está hablando acerca de Dios, que hay que conocer a Dios, Entonces, ¿cómo van a predicar a Dios si no lo conocen? Si no son enviados. Es decir, al momento de decir si no son enviados, Dios no se arriesga a mandar a cualquier persona. Y ese es a veces un detalle que muchas veces nosotros no comprendemos. De que nosotros tenemos que preparar gente para que salga a predicar el evangelio o para que predique el evangelio. ¿Me entienden? Porque una persona recién convertida, ¿qué va a predicar? O sea, sí,
¿Qué va a predicar? No, pues es que... Y se avienta dando su testimonio y la palabra de Dios brilló por su ausencia. Tal vez mencionó 3, 4 veces a nuestro Señor Jesucristo, pero ese no es el Evangelio. Y las personas no se salvan por oír testimonios, se salvan por escuchar la palabra de Dios, por creer en Cristo Jesús. Porque por eso dice la Escritura, ¿y cómo van a predicar si no fueran enviados? ¿O cómo van a oír? ¿O cómo se van a hacer salvos si en realidad no conocen a la persona de la salvación? Y eso es algo que en estos tiempos hemos estado bajos, muy bajos en cuestión de las redes sociales. Cualquiera ya se levanta y predicador y esto y lo otro y sale opinando y todo ese asunto, pero no conocen al Señor. ¿Me entiende? Cometen errores doctrinales, cometen errores bíblicos grandes. ¿Y por qué? Porque no conocen al Señor. Y pues simplemente tienen emoción, sacan un video, sacan otro y todo eso. Y la gente que lo está oyendo dice, sí es cierto, fíjate, es cierto. Porque está saliendo de su propio corazón carnal de esa persona. Y como el que está escuchando también está medio tibión, ¿sí? Está medio chuletoncillo, entonces... Y no ha estudiado la Escritura, se queda con eso. Entonces eso está equivocadísimo. Entonces, ¿cómo van ellos a predicar si no son enviados? Pues sí, yo pienso, si voy a mandar a alguien, tiene que ser una persona firme en el Evangelio, que sea una persona que conozca de perdido las doctrinas esenciales. Por si no tiene doctrinas esenciales, ¿qué va a predicar? ¿Entiendes? No, es que Dios nos mandó a predicar a las naciones y todo ese asunto. Sí, prepárate, para cuando el Señor te hable, ya estés preparado. Pero no, ¿cómo no me ha hablado el Señor? No me ha hablado el Señor. Y cuando te habla, pues, ¿y ahora qué hago, Señor? Pues, ¿qué pasó contigo? ¿Me entiendes? O sea, sí. Y continúe con lo que sigue, porque ahí viene lo emocionante. Yo pensé que había terminado, pero ¿dónde es que estaba, hermano? No sé dónde se quedó. Ok. Voy con 16. Ajá. Mas no todos obedecieron al Evangelio. ¿Al Evangelio? Ajá. No. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Así está bien. Entonces, sí se da cuenta, mi querido hermano. Entonces, sí se da cuenta que todo esto se refiere acerca de predicar el Evangelio. ¿Para qué? Para que las personas escuchen y se conviertan y puedan decir la palabra de fe para confesión. ¿Entienden? Entonces, si quiere, dele vueltas a esos textos bíblicos desde el 8 al 17 y búsquele el sentido espiritual en esos versículos bíblicos. Se va a dar cuenta de ese asunto. Amén. Amén. Bueno, entonces ese es el último ejemplo que tenemos acerca de la fe, que tiene diferentes sentidos, como decíamos, tiene diferentes sentidos, pero es la misma palabra. Entonces vamos con el inciso B, que es la palabra de salvación. Yo creo que sí. La palabra salvación también es la misma palabra, pero tiene diferentes sentidos, diferentes significados o diferentes sentidos. Dice la palabra salvación, ser libre del pecado y las consecuencias del infierno. Ese es lo que es la palabra, lo que significa la palabra salvación, porque nosotros fuimos salvos. Y hemos sido librados del pecado y de las consecuencias del infierno. Vamos a ver los ejemplos. Hechos capítulo 4 versículo 12 dice: y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En el versículo 11 habla que nuestro Señor Jesucristo es el nombre que Dios le ha dado en el cual nosotros podamos ser salvos. Si recuerdan, Pablo, cuando estaba con Silas en la prisión en Filipos, parece, en Hechos capítulo 16, cuando le preguntó el carcelero qué debemos hacer para ser salvos, dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces, solamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo podemos ser salvos, porque Él es el nombre que Dios nos ha dado para salvación.
No estoy negando la Trinidad, no me malentienda. Pero no es en el nombre del Espíritu Santo, No, no es en el nombre del Padre, no. es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Entonces, ¿qué significa ahí? En ninguno otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Y a qué se refiere la palabra salvación en este texto? Que es algo de la Salvo de condenación. condenación. Exactamente, es el sentido que se le da ahí, que no hay otro nombre más que en el nombre de Jesucristo para poder ser salvos de la condenación. Esa salvación que nosotros tenemos también, Más que no Amén. creyere, más que no creyere, pues ya será sí, condenado. Ya sé que ya Y no es sí. porque Dios lo haya mandado, sino que por no haber creído, Quiso la salvación, entonces no está quiso. condenado. Exactamente. Romanos 13:11 dice esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. ¿A qué se refiere ahora ahí la palabra salvación? La redención, nuestra redención. La venida de nuestro Señor Jesucristo, exactamente. Cada vez dice esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca nuestra redención que cuando creímos, o cada vez está más cerca la venida de nuestro Señor Jesucristo que cuando creímos. ¿Entienden? Entonces, ahí salvación no está hablando acerca de ser salvo de la condenación, sino está dando otro sentido, que es que cada vez más está más cerca la venida de nuestro Señor Jesucristo que cuando nosotros creímos. O si lo miramos de este sentido, que es ser salvos de la condenación, vamos a verlo de esta manera. Dice, y esto, conociendo el tiempo, que es ahora, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Es decir, bueno, ¿que no fuiste salvo ya? Sí. Entonces, ¿por qué el apóstol Pablo entonces está diciendo que cada vez está más cerca tu salvación? Es decir, que tú dices que eres salvo, pero todavía no te llega el correo del Espíritu Santo diciéndote que ya eres salvo. Es decir, no, tú ya eres salvo. Ya. Cuando creíste en nuestro Señor Jesucristo, te arrepentiste de tus pecados, le permitiste o le confesaste a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador y dueño de tu vida, y aceptaste la salvación. Entonces, de ahí en adelante es cuando tú ya tienes la salvación. Pero entonces, en este sentido, habla acerca de que cada vez está más cerca la venida de nuestro Señor Jesucristo, o la redención, que cuando creímos. ¿Entiendes? Entonces, no quiere decir que, como a veces saca uno el título, ¿no?, de un carro, y le dice, uno firma y todo ese asunto, y te dan la placa y todo eso, te dicen en 7 días llega a tu casa el título. No es de eso de que te va a llegar a tu casa la salvación. No, ya la tienes. Pero la redención sí. La venida de nuestro Señor Jesucristo está más cerca que cuando creímos. Amén. Amén. ¿Vamos bien todo? Amén. Sí, amén. Ok. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados de vuestra salvación con temor y temblor. Quisiera, dice, ocupados en vuestra salvación, o sea, sí, ocupados en las cosas que nos da salvación. ¿Entiendes? O sea, sí, no quiere decir que nos ocupemos en nuestra salvación, ¿no? Porque ya la tenemos. Amén. Así, ¿cómo la vamos a ocupar? O sea, sí. Pero lo que sí podemos hacer nosotros es hacer, ¿cómo dice? Mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en las cosas que nos dan salvación con temor y temblor. ¿Cuáles son las cosas que nos dan la salvación? Ocuparse en las cosas de la salvación, ocuparse en las cosas de la salvación es el sentido. Dice, entonces, ¿qué son esas cosas? Leer la palabra, orar, ayunar. Despojarse de todo lo malo. Exactamente, todas las cosas que te mantienen Firme en el Señor. firme en el Señor, exactamente, porque, ajá, Tengo algo aquí. a ver, La salvación. ajá, Aquí dice que hay que ocuparse, dice su palabra. Que nos Ocuparse. ocupemos.
¿verdad? Sí, usted ha escuchado a muchos hermanos decir, no, la salvación no se pierde. Pero si aquí hay algo que nos enfoca a ocuparnos en mantenerla, entonces, si no se pierde la salvación, porque ahí está, pero el cliente que no se ocupe, o que no haga tiempo para ocuparse en estas cosas, pues como quiera, entonces se le pierde, ¿verdad? Sí, sí entiendo, sí entiendo. Hay unas personas que no se ocupan de la salvación y dicen que ellos ya hicieron la confesión de fe y son salvos, siempre salvos, pero eso está equivocadísimo. Entonces lo que está animando el apóstol Pablo es, dice, ocúpense en las cosas que nos dan salvación. Amén. Por ejemplo, no hay cristiano o no conozco cristiano verdadero que no se ocupe en la oración, en el ayuno, en la lectura de la palabra. Cualquier persona, por ejemplo, vamos a sacar este hombre cantante reggaetonero, el Farruko. Cuando yo supe que me di cuenta de eso, de que Farruko, le dije, pues confesaría, haría algo, pero yo le voy a decir una cosa: si no da frutos, para mí no es un cristiano, perdónenme. Ya tengo bastantito, soy un adolescente a lo mejor en las cosas del Señor, porque me faltan muchísimas cosas que aprender, pero esto yo lo he visto muchísimas veces. Personas que confiesan y siguen con su vida mala, ¿me entiendes? O sea, sí, no, es que yo voy a buscar a Dios cuando yo sienta en mi corazón. No, tranquilo, eso no es así. Si el Señor ya te habló, respóndele al llamado. Y no es de que, no, mi Señor, pues adelántate, ahí te alcanzo. No. Deja lo que estás haciendo y sígueme. ¿Entiendes? Entonces, ese es el verdadero sentido de ser salvo. Pero Farruko, no, que se hizo cristiano. Ahí hicieron un borlote. Ay, mamá. Hicieron un borlote y yo dije, no, hasta que no dé frutos. Perdónme, hasta que no dé frutos. Ahí al último salió en una entrevista y le dijeron, ¿va a seguir cantando Pepas? No sé ni qué es eso, pero me imagino, pues reggaetón, no creo que sea algo bueno. Dijo, sí, porque Dios me dio ese talento y yo tengo que usarlo con el talento, porque si no la canto Pepas, Dios se va a enojar. Ahí te lo doy. Dije, no. Pues sí, ¿qué fue lo que sucedió? Tal vez él aceptó a Cristo, tal vez por emoción o tal vez porque el Señor lo tocó, pero si no perseveró, no lo es. Perdónenme, no lo es, porque el que es cristiano persevera. Luchas, pruebas, lo que sea, persevera. Ese es un verdadero cristiano, verdadero. ¿Me entienden? Está perseverando. Entonces, ¿qué hay de aquellas personas que perseveraron un tiempo y lo dejaron? Esas personas no quisieron el regalo de Dios. Recordemos que la salvación es un regalo, es un don de parte de Dios. Cualquiera puede, por ejemplo, le pueden regalar un reloj y no, muy bonito, de repente se aburre y lo tira, y ya nunca lo tira hasta la basura. Y eso es lo que están haciendo muchas personas. Servían al Señor, no, es que nunca fueron salvos. Cuidado, bueno, puede ser, pero hay otra cosa también. Ellos adoraban a Dios con emoción, con gozo y todo ese asunto. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó entonces? Sucedió que no quisieron el regalo. Prefirieron otras cosas. Tal vez el gozo del mundo, darle alegría a su cuerpo, Macarena. Entonces, cosa buena. Entonces le dieron más gozo a lo de ellos y olvidaron por completo la salvación. Entonces, francamente, y esas personas pueden decir, yo soy salvo porque un tiempo yo serví en la iglesia, o yo soy salvo porque yo hice la confesión de fe. No, si no estás perseverando, dando frutos, es muy posible, o casi 100% seguro, podríamos decirlo así, de que no eres salvo. Más Sí. que perseverar hasta el fin, será salvo. Será salvo, exactamente. Ve que ya tiene más sentido este asunto. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que perseverar? En todas estas cosas, en las que nos dan salvación. Amén. Señor, no tengo ganas de orar. Bueno, voy a pescar la Biblia, pesco un Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares me hará descansar y todo eso. Y lo acabas de leer y dices, Señor, ahí te voy. Te hincas.
Señor, yo sé que tú eres mi pastor y a mí nada me va a faltar. Yo sé que ando, Padre Santísimo, en valle de sombra de muerte porque me ha sucedido tal cosa así, pero yo sé, tu vara y tu callado y haces esos versículos bíblicos, haces una oración y de ahí agárrate porque de ahí viene más, ¿me entiendes? Eso es lo que yo cuando digo, no tengo ganas de orar, bueno, mejor pescando la Biblia. No, me 2, 3 versículos, ya estoy chi, ahora sí, ahí te voy. Porque en realidad, nosotros tenemos que perseverar en las cosas que nos dan salvación, ¿entiendes? Entonces, eso es lo que el apóstol Pablo está enseñando, ¿entiendes? Yo también, yo creo que cuando nuestro Señor Jesucristo impacta nuestras vidas, aún así nosotros podemos sentirnos desanimados por X cosa, por situaciones. Y no tengo ganas de orar, no tengo ganas de presentarme delante del Señor porque cometí pecado y no tengo ganas ni mucho menos de ayunar. Y como que, no sé si a usted le haya pasado, pero sientes como que dices, no, pues me voy a esconder mejor de Dios como Jonás. Me voy a esconder de Dios porque realmente yo siento como que soy impuro, como que cometí pecado, miré los picapiedra. Porque uno con una vergüenza delante del Señor. Exactamente, porque sabe uno que el Señor lo vio a uno. Entonces, pero el Espíritu Santo. Una crítica que hizo uno. Exactamente. Entonces, el Espíritu Santo empieza a trabajar, entonces, es el que empieza a convencer. Y está ahí, hasta que de repente se te dobla las rodillas, te sale la lágrima y dices, Señor, perdona. Sí. Ya no vuelvo a criticar a los picapiedra. Y al rato lo vieron el picapiedra Sí, y luego sale uno con los promesas, Señor, ahora sí, ya no te va a fallar. Y a los 3 días sale uno otra vez. Ahora viendo los supersónicos. Pero, ¿me entiendes? O sea, sí, el cristiano verdadero, ¿me entiendes? Sabe dónde está el pastor. Esa ovejita como que se mejor se regresa. Acá, David. El rey David. Ajá. Conforme al corazón de nuestro Señor. Así es, y aún así cometió muchos errores. Vea, pero con todos los errores, Él se arrepiente. de David es que es de ese corazón humillado. Exactamente. Y ahí puede caer en un gran problema, en no humillarse. No humillarse, hacer como Saúl. Nomás no me pongas en mal en junta, dice, sí, dice, no me pongas en mal delante de los ancianos, sí, del pueblo. Y ahí ya se mira una persona que tiene todavía la gracia de Dios y se mira una persona que no la tiene. Que no la tiene, sí. Exactamente. Ya sea por atadura, ¿me entiendes? O ya sea porque, ¿me entiendes? Pero bueno. Pero que se ve. Se ve. Así es que mejor, ocupados en vuestra salvación, con temor y temblor, en las cosas que nos dan salvación. La escritura, el ayuno, la oración. ¿Sabe una cosa también que yo he visto mucho? Y yo he sentido mucho, es acerca de salir a evangelizar. Yo tenía miedo a las personas cuando salía a evangelizar, tenía miedo. Pero ya después, conforme fui haciendo las cosas, ya no por miedo, sino ya por gozo, ya comprendo lo que hizo nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 4. Cuando se acuerda que él mandó a los discípulos a buscar comida en Samaria y se acercó a la samaritana y le dice, le predica. Entonces cuando la mujer se va a predicarle ahí en el pueblo, dice, he encontrado al Mesías, porque él me ha dicho todo. A lo mejor él es el Cristo. Ajá. Entonces llegan y dicen, Señor, come. Dijo, no, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Entonces cuando uno se alimenta espiritualmente predicándole a la gente, wow, créame que ese es ¿cómo le dijera? No es autoexaltación, es un gozo. Es un gozo, exactamente, hacer la voluntad de Dios. Y ese es un alimento espiritual bien rico. Sí, se siente uno feliz con él, como quien dice, papito, hice lo que me mandaste a hacer. Sí, y fíjese, y muchas de las veces le desprecian a uno el folletito o salen con cada barrabasada y todo eso y empiezan a decir, bueno, yo no me meto con tu religión, pero tú no te metes con la mía. No, le digo, bueno, cuando tengas oportunidad o cuando quieras, yo puedo platicar contigo acerca de lo que tú quieras, la religión o lo que tú quieras. Pero ya es cuando ya las personas ya cerraron el corazón y es mejor dejarlos ir. ¿Entiendes?
No puede uno. No, porque después acaban de cerrar su corazón por completo y con llave, y ahora sí, esa alma se puede perder tal vez por una exageración. Pero bueno, vamos a seguir porque yo creo que los hermanos ya se tardaron bastante. Bueno, ya vimos ocupados de vuestra salvación con temor y temblor, las cosas que nos dan la salvación. La palabra gracia, en su sentido escritural, la palabra gracia es favor inmerecido o regalo inmerecido de parte de Dios hacia nosotros. Amén. El ejemplo, Hechos capítulo 14, dice, y versículo 3, por tanto, se detuvieron ahí mucho tiempo, hablando con denuedo, dice, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, dice, a la palabra de su gracia, concedido a que se hiciese por las manos de ellos señales y prodigios. Entonces, aquí este texto bíblico, creo es el apóstol Pablo y Bernabé, dice, pero vamos a tomar el sentido literal de aquí de la escritura, qué es lo que en realidad significa, porque ahí no podemos decir el cual daba testimonio de la palabra del regalo inmerecido, concebido está hablando acerca del evangelio. Amén. Dice, porque ya leyéndolo de su verdadero sentido es como nos damos cuenta que en realidad sí es así. Dice, por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiando en el Señor, el cual daba testimonio de la palabra del evangelio, de la palabra del evangelio concedido que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Según Marcos capítulo 16, en Marcos capítulo 16 apoya este versículo bíblico donde dice que se hacían muchas señales, dice que todas estas señales seguirán a los que creen, por predicar el evangelio. Por eso es la gran encomienda, y luego después dice, estas señales seguirán a los que creen. Y aquí también dice, que por las manos de ellos se hacían muchas señales y prodigios. Entonces, ¿aquí vamos bien? Sí, amén. Ok. Efesios capítulo 2, versículo 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. O sea, sí, por gracia sois salvos. Sí, es regalo inmerecido, por gracia sois salvos, pero antes de eso, para que pudiera aplicar la gracia, tenía que aplicar la misericordia. Amén. Entonces, si miramos de esa manera, el texto lo vamos a hallar un poco más de sentido, porque ahí no está hablando de evangelio. Dice, por evangelio sois salvos. No. O sea, somos salvos por medio del evangelio, Amén. pero no está hablando acerca de esto. Amén. Dice, por evangelio sois salvos por medio de la fe. Y si esto no es de vosotros, pues es don de Dios. O sea, sí, pero si lo miramos en el texto que se debe de utilizar, dice, por gracia y misericordia, o por misericordia y gracia de Dios, somos salvos por medio de la fe. Allá como que ya empezamos a comprender un poquito más, ¿no? Sí, vamos bien. Sí, amén. Sí. Sí, Dice- pero hermano, pero aquí la misericordia del Señor es la que pudo. Y su Exactamente. gracia fue aplicada. Exactamente. Pero antes de que llegara la gracia, vino primero la misericordia. Exactamente. Sí. Exactamente. Tuvo que haber venido primero la misericordia. Entonces, aquí está aceptando los dos sentidos. Dice, por misericordia sois salvos. Dice, por misericordia llega la gracia y sois salvos por medio de la fe. Si no hay nada que ponerle a la salvación. Y esto no es de vosotros, pues es un regalo de Dios, un don de Dios. Amén. Amén. Ok, vamos a ver otro sentido. Y ahora vamos a ver la palabra carne. En lo habitual, usar la palabra carne se dice, usualmente significa una persona. Eso también está en la clase número 4, cuando habla acerca de los hebraísmos. Ese es un hebraísmo. Los hebreos lo usaban mucho, está más que nada en el Antiguo Testamento eso. Entonces, aquí la palabra carne. Vamos a ver qué significa la palabra carne o qué sentido espiritual le está dando
¿qué sentido le está dando la palabra carne? Ezequiel capítulo 36, versículo 26 dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Entonces, ¿cómo está este asunto? O sea, ¿a qué se refiere con esto? Dice: os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de nosotros y quitaré de vuestra carne, o sea, de nosotros mismos, o podemos decirlo así, quitaré de nuestra condición humana o carnal, dice ese corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Bueno, entonces quiere decir literalmente que tenemos un corazón de piedra, que cuando palpita salen piedritas. Tenemos un corazón de carne, pero en realidad ahí el sentido dice que nos va a quitar el corazón de piedra, duro, o sea, un corazón duro para suavizar, va a poner amor. Exactamente, porque en un corazón duro no entra la misericordia, no entra la misericordia, el amor hacia las personas, no entra nada de eso, porque está endurecido. Es una forma de expresión de hablar cuando decimos: hombre, ese hombre es un cabeza dura, es decir, que no le entra nada, ¿me entiendes? Así como no le entra nada a una piedra, ¿me entiendes? Entonces, a ese sentido está apelando aquí en este texto bíblico. Amén. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, dice, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Bueno, aquí la palabra carne dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Amén. O sea, que Dios se hizo carne, se hizo humano. A eso se está refiriendo aquí en la Escritura, porque es indiscutiblemente, dice, grande es el misterio de la piedad. O sea, es grandísimo, es incomprendible todo esto, pero Dios se hizo hombre. Amén. No es de que, bueno, hay veces que dicen: oh, no, pues es que nació el niño y luego lo poseyó el Espíritu de Dios y luego ahí fue donde Dios manifestó su poder sobre él, porque se manifestó su poder en la carne de Jesucristo. No. Jesús fue 100% Dios. Amén. Y 100% hombre. Amén. Ahí se está refiriendo a eso mismo. Y ya vimos el otro día acerca de lo que es que el mismo Dios se haya encarnado para poder salvarnos y perdonar nuestros pecados. Amén. Porque si no tendría sentido si no hubiera sido el mismo Dios. ¿Entienden? Amén. Entonces, dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios se hizo carne y punto, se acabó. No hay nada que buscarle, pues. Amén. No hay nada que buscarle. Bueno, entonces seguimos. Juan capítulo 8, versículo 15. Dice: vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Entonces, ¿qué significa aquí? Vosotros juzgáis según la carne, o sea, o yo juzgo con 1 kilo de carne, o yo juzgo, no sé, según la mente humana. Exactamente, de nuestra naturaleza caída, juzgamos. Entonces, ¿cómo podríamos decirlo de esta manera? Dice: vosotros juzgáis según su naturaleza caída o su naturaleza humana. Sí. Y eso es cuando decimos, no, esa persona anda en la carne. Es como cuando decimos eso. Esa persona anda en la carne porque sus pensamientos no son espirituales, sino sus pensamientos son carnales. O sea, siempre aludiendo al beneficio de Dios. Sí, decimos chuleta. Ajá, chuleta. Ay, lo siento. El bistec. Entonces, dice: vosotros juzgáis según su condición humana.
pues todo lo que sea carne. Vamos, el siguiente dice Romanos capítulo 7, versículo 18, dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no en hacerlo. Aquí es el apóstol Pablo. ¿Qué es lo que quiere dar a entender ahí el apóstol Pablo? Dice, y yo sé que en mí, esto es, en mí, naturaleza humana. en mi naturaleza humana, no mora el bien. Es decir, yo si pienso como chuletón, no voy a hacer cosa buena, ¿entiendes? Entonces eso es lo que significa. O sea, el apóstol Pablo reconocía, porque él decía que Perdón, hermano. Ajá, Miserable de mí, dijo el apóstol. exactamente. ¿Quién me librará de este cuerpo? Pero gracias a Dios. Queriendo hacerlo bueno, termino haciéndolo mal. Exactamente. Miserable de mí. Y si ya he hallado una ley en mi carne, que quiero hacer lo bueno, pero no me sale. No me sale. Exactamente. Entonces, ahí alude lo que es en su naturaleza humana, no mora el bien. Sí, y es cierto, porque no hay justo, no hay ni siquiera uno. Y eso es cuando lo pensamos acerca de nosotros, no en las cosas de Dios. Amén. Seguimos con el que sigue, dijo la tía Chonita. Romanos capítulo 8, versículo 1, dice, obedeciendo... dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. ¿A qué se refiere aquí carne? ¿Se refiere a personas? Que no andan en la obediencia. En los impulsos de su naturaleza. Exactamente. Exactamente. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, a los que no andan haciendo las cosas del mundo. Cosas malas. Exactamente, las cosas que son propias de una persona mundana. Los que no andan obedeciendo los impulsos De la naturaleza. Ajá. Exactamente. Sino conforme al Espíritu. O sea, sí. El Espíritu es el que nos quita lo malo. Lo chuletón, sí. Okay. Lo carnudo. Y obedecer a los impulsos. ¿Cuántos pensamientos? ¿Cuántas cosas llegan a nuestra mente? Ok. Antes yo no podía no obedecerle a esos pensamientos. Estaba bueno. Sino que yo iba y lo que pensaba yo iba y lo hacía. Exactamente. Ahora pensamientos llegan a mi vida, a mi mente. Pero ya no. Pero hay que se desechan. Exactamente. Porque usted ya no anda según la carne. Ya no según el bistec. No. Exactamente. Ya no anda dándole ¿cómo se dice? La suelta. Sí, pero dándole a ¿cómo se dice? Ya no le anda dando, ay, se me escapó la palabra, ya no le anda dando gusto a su carne. ¿Me entiendes? Entonces, ¿por qué? Porque uno puede decir, bueno, en el ayuno nosotros doblegamos la carne, sí es cierto, pero no todo el tiempo ayunamos. ¿Qué hay cuando no ayunamos? Hay que someter los pensamientos, hay que someter el coraje, hay que someter muchas de las veces las maledicencias, hay que sujetarlas. En el nombre de Jesucristo tenemos que sujetarlas, y ya después uno mismo se acostumbra a tener amarrados todos esos deseos y ya no andar según la carne, ¿entiendes? Porque andar según la carne es darse vuelo, ¿entiendes? Y todos los días. No, porque los días que ayuna uno, pues porque estás sometiendo a la carne, estás escuchando la palabra y todo eso te da paz, te da tranquilidad, te da motivación, te da gozo para seguir hacia adelante, ¿me entiendes? Lo más difícil para un ayuno son las primeras 3 horas, de ahí para adelante, exactamente, y muchas veces el mismo cuerpo el siguiente día dice, ¿qué? ¿No vas a ayunar ahora también o qué? Yo estoy listo. Pero dice uno, no, tranquilo. Y ahí es cuando uno tiene que ser sabio. Vamos a ayunar. Entonces,
Así es, dice, ya no andan conforme a la carne. Bueno, y si seguimos estamos en el mismo, ¿verdad? Ok, bueno. Incisos, La palabra sangre. la palabra. Exactamente. Sangre. Y creo que vamos a venir terminando parejitos. No, perdón. Romanos ya pasó. La palabra sangre. La sangre de Cristo nos redime de nuestros pecados. Amén. Ese es el sentido literal de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando fue derramada en la cruz del Calvario fue la que nos dio la salvación y la aceptación delante del Padre, porque el sacrificio fue perfecto, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión, no hay perdón, no hay justificación de pecados. Amén. Entonces, es nuestro Señor Jesucristo el que nos da la salvación. Entonces, vamos a ver en qué sentido podemos ver acerca el texto a seguir es el de sangre. Vamos a ver en qué sentido. Mateo capítulo 27, versículo 25, dice: y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿A qué se estaba refiriendo? Pues así, aquellos hombres estaban gritando y estaban diciendo: crucifíquele, crucifíquele. Y Poncio Pilato le decía: ningún mal he hallado en él. Bueno, y ellos empezaban a gritar que su sangre sea sobre nosotros. Nosotros asumimos las consecuencias. Nosotros asumimos las consecuencias de lo que suceda con ese hombre. Tú crucifícale y ya nosotros nos hacemos responsables de las cosas. Y hasta ahora el pueblo de Israel sigue batallando. ¿Por qué? Por las consecuencias de no haber aceptado la salvación de nuestro Señor ¿Y Jesucristo. si esa gente hubiesen sabido? ¿Mm? ¿Y si ¿Cómo? hubiesen sabido, hubieran respondido cómo? ¿Hubieran dado una diferente respuesta? Si hubieran dado una diferente respuesta, Así wow, como no estuviéramos aquí. tal vez, Tal vez. O tal vez sí. O tal vez sí o tal vez no. Tal vez el milenio hubiera empezado más pronto. Pero como... Porque a los suyos vino. Y esos que dijeron crucifíquenle, denle que su sangre caiga sobre nuestras espaldas. Exactamente, pero si se da cuenta, nuestro Dios es tan maravilloso que Él conoce también el futuro. Entonces, en cierta forma nosotros ya tenemos escrito nuestro futuro. Por eso nuestro Señor Jesucristo, cuando decía que ninguno se perdió, nada más el hijo de perdición, no se refería a Judas, no era porque Él lo había seleccionado para que fallara o para que lo entregara, no, sino porque Él sabía que Él iba a hacer. Entonces, todo ya está escrito, ¿me entiendes? Entonces, él sabía, nuestro Dios sabía que lo iban a negar, pero Él tenía que ir como quiera, porque tenía que cumplirse, predicar el Evangelio, exactamente, predicar la palabra, predicar el Evangelio, tenía que agarrar a esos 12 hombres para instruirlos y para que esos 12 hombres instruyeran a más, ¿entiendes? Y Jesús a más y más y más, pero todo estaba, yo pienso, bien planeado, así como está planeado el milenio, así como está planeado la Nueva Jerusalén, así, Ya conocía él todo. ya conoce todo, entonces él sabía que lo iban a negar, ¿entiendes? Pero él tenía que ir como quiera, entonces yo pienso ese asunto, yo pienso que si no lo hubiera negado, otra cosa hubiera sucedido, otra historia hubiera dicho el Señor, pero como ya conocía qué es lo que iba a suceder, ya no había vuelta atrás, solamente arreglar, solucionar el asunto, ¿entiendes? Por eso nos da el tiempo de la gracia, para que nosotros como gentiles podamos heredar la promesa de nuestro Señor Jesucristo, la promesa de los israelitas, que ellos no quisieron. Siempre hubiéramos sido salvos porque él vino a eso, ¿verdad? Vino a salvar porque Él dijo: primero, predíquenle a los de casa, al pueblo de Israel, y después a los demás, que somos nosotros. Siempre hubiéramos sido salvos, tal vez, pero no hubiera muerto Él, o tal vez sí. No, yo pienso que ese era el plan de Dios, porque si no íbamos a poder ser salvos.
¿Recuerdan cuando el diablo le tentó y le dijo, todos los reinos te doy si te postres y me adoras? Dijo el Señor, no, que me des todos los reinos del mundo. Yo no vine yo no vine a agarrar los reinos del mundo, yo vine a dar mi vida en sacrificio para que las almas lleguen delante del Señor, delante del Padre. Entonces era necesario, era totalmente necesario. Sí. Recuerda la promesa en 3:15. Desde el principio de la creación del Exactamente. Entonces se acuerda de Génesis 3:15, dice que donde viene la promesa de redención. Bueno, porque ya estaba todo planeadito. Ya tiene, ¿cómo le Ya llaman? sabía que Adán iba a fallar, ya sabía que Eva iba a fallar. Todos. Los hizo pues porque así ya estaba. Exactamente, ya estaba escrito. Y no es porque él lo haya escrito, sino que nuestra propia naturaleza ya tiende a ir para el monte, como puede decir. Sí. Entonces, pues sí, es medio grave este asunto, pero por eso adoramos y exaltamos a nuestro Señor Jesucristo, porque sin Él nada de esto pudiéramos estar haciendo, exactamente. Ay. Bueno, entonces estos hombres decían que querían, decía que su sangre sea sobre nosotros, pero no para perdón de pecados, sino como la culpa nosotros la asumimos. Entonces ahí tiene un significado la palabra sangre. Entonces el apóstol Pablo también decía en Hechos capítulo 18, parece, dice que él dice, yo ya les prediqué a los de mi nación, a los judíos, ellos no quisieron. Miren, yo me limpio las manos, me limpio los pies, yo soy libre de la sangre de ellos. O sea, sí, yo me deslindo de la culpabilidad de que ellos no puedan ser salvos. Simplemente no quisieron. Yo les prediqué el evangelio porque dice que había mucho conflicto con ellos porque no querían aceptarlo. Entonces, no querían aceptar el evangelio. Entonces, yo soy libre de la sangre de ellos. Así, yo estoy fuera de la culpabilidad que me puedan dar acerca de que ellos no se salvaron por X razón. Pues bueno, entonces, el significado aquí de sangre no fue para perdón de pecados, sino para asumir una culpa. Amén. Romanos capítulo 5, versículo del 8 al 9, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Entonces aquí, ¿qué tipo de significado está dando aquí la palabra sangre? Justificados en su muerte. Exactamente, porque al momento de morir derramó su sangre. Ajá, y eso fue lo que nos dio la salvación. Por eso usé también el versículo 8 para usar un poco más de contexto. Y eso es lo que nosotros tenemos que usarlo todo el tiempo, recuerden, para poder un especial o predicación, nosotros tenemos que usar el contexto. Exactamente, ¿de qué estamos hablando? No solamente ahí te va el versículo, si te lo sabes bien, si no, no me importa, ahí te va, no, hay que prepararnos, hay que usar el contexto para poder explicar bien de lo que estamos hablando. Amén. A menos que vaya a querer hablar de lo que usted quiera, entonces sí, tome el versículo que quiera, pero pues no va a ser palabra de Dios, va a ser palabra de hombre. No va a ser de bendición para el pueblo. Exactamente. No va a ser bendición. Un sablazo, ¿no? Exactamente. Un sablazo. Y pues realmente no hay fruto cuando no se predica bien la palabra. Entonces, aquí el significado sangre fue acerca, dice, ya siendo justificados en su muerte, en la muerte de nuestro Señor Jesucristo, por él seremos salvos de la ira. Amén. Y el último, tenemos Mateo. Sí, dígame, ¿me decía? No, amén, amén. Oh, ok. Mateo capítulo 26, versículo 28 dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por vosotros es derramada para remisión de pecados. Entonces, ¿a qué se está refiriendo aquí? Dice, acerca de la sangre. ¿Qué sentido? Un símbolo de su sacrificio. Exactamente. Es un símbolo nada más. ¿Entiendes? Y por eso nosotros hacemos la Santa Cena. ¿Sabes? Porque realmente estamos ¿cómo se dice?
lo único que nuestro Señor Jesucristo dijo para que recordemos su muerte. Acto solemne en conmemoración o recordatorio. Sí, recordando exactamente el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Sí. Y esta es la sangre del pacto, dice, y este era una copa de vino, pues realmente era una copa de vino para hacer el pacto, el nuevo pacto de nuestro Señor Jesucristo. Pero fíjese que eso es algo muy hermoso, porque esto tipificaba la Pascua, ¿cierto? Sí, porque el Pentecostés fue cuando se le fue dado la ley a los judíos, y y en el Nuevo Testamento el Pentecostés fue el derramamiento del Espíritu Santo. Entonces se fue la fiesta de la Pascua, que fue la fiesta del sacrificio del Cordero, y fue cuando nuestro Señor Jesucristo, siendo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, fue cuando fue sacrificado. Entonces, dejé todo, pero dice uno, wow, solamente alguien grande y con una sabiduría grandísima pudo haber hecho esto. Sí, la verdad que sí. Exactamente. Como dijo el gringo, that blow up my mind. Es que sí. Y es el pensar en lo infinito y la grandeza del Señor, ¿verdad? Exactamente. Pues mis hermanos, nos quedan unos 10 minutitos. Vamos a aprovecharlo para ver la clase número 4. Ya para que sea un poquito más. Ok. Más fácil. Vamos a ir rápidamente. Nomás una repasadita. Vamos a hablar acerca de los hebraísmos. Hebraísmos son palabras que son usuales para los hebreos, que ellos lo usaban naturalmente. Y hay muchísimos ejemplos. Para nosotros pueden aparentar supuestas expresiones confusas para nuestro entender, pero para ellos es netamente normal. ¿Entiendes? Entonces hablábamos, ahí está el video, habla acerca del significado que le da de perros, y eso hay que tener muchísimo cuidado, porque para ellos era algo muy común, y cuando uno en su cultura, en la cultura de uno le dice perro a una persona, es grave. Sí. Perdón, es grave. Entonces no podemos usarlo, y hay muchísimas personas, por ejemplo, Carlos Rivas usa mucho esa expresión, el apóstol Santiago Zúñiga también usa mucho esa expresión. Está equivocadísima, porque en realidad nomás demuestran que les falta mucho aprender acerca de la escritura, yo pienso, porque no puedes usar ese tipo de apelativos hacia las personas, ni expresarse, porque es una falta de respeto total, ¿sí? La merezca o no la merezca, tenemos que respetar a las personas. Si no, pues ¿cuándo se van a convertir? O incluso si habla acerca de otra persona, de otro cristiano, Mateo capítulo 18, ¿sí? En Mateo capítulo 18 dice, si tú tienes algo contra tu hermano, ve tú y él y arreglen las cosas. Si no arreglan las cosas, ve, lleva 1 o 2 testigos que consten de que quieres arreglar las cosas, pero tu hermano no quiere. Y si no quiere, pues... Hay que traerlo a la iglesia después. Exactamente. Entonces, ese es el modo que nuestro Señor Jesucristo nos mostró, para que nosotros pudiéramos solucionar los conflictos. No, tal pastor ya le contestó a tal evangelista, y el evangelista ya le contestó otra vez, y luego ya se contestó otra vez. Pues, no, yo eso no lo creo, eso no lo comparto. Yo no lo comparto, eso que se pelean, no. Y lo dije el último por niñería o por falta de entendimiento. Pero yo lo que me quedo cura... O que sean enemigos pastor con pastor. ¿Y para dónde van ellos? Exactamente. Yo lo que sí no puedo hacer es de que si alguien no piensa como yo no le voy a faltar al respeto. No se puede ni discutir tampoco, ¿no? Podemos tener diferentes pensamientos. Formas de pensar. Pero si no es doctrinalmente esencial, tú puedes pensar de una forma y otra. Por ejemplo, yo me quedo admirado de Miguel Núñez y Sujel Michelén. Son 2 maestros
de la Escritura y los dos son bautistas, pero uno cree en el arrebatamiento pretribulacional y otro cree en el arrebatamiento en medio de la gran tribulación. Y se viven del chongo, ¿no? Son hermanos. Se agarran de la feña. Pues ya los dos ya ninguno tiene pelo. pero o sea, sí, así en ese sentido. ellos son hermanos y somos hermanos, o sea, sí, si piensa alguien diferente a mí, gloria a Dios, o sea, sí, o Dios me va a dar iluminación para pensar después como él, o a él le va a dar Pero es que iluminación para sea antes, sea en medio o sea después, ¿qué? Lo importante es que se va a dar y ya. Exactamente, de que Cristo que, viene. Que a nosotros sea que sea entre medio o después de la tribulación, el Señor prometió cuidar de nosotros. Exactamente. Ese es algo que realmente es confiar y confiar en Dios totalmente. Confiar en Dios. Y Bueno, no ¿será que hay otro cielo para estas personas? ¿Para cuál? Para estos que no se quieren llevar bien entre ellos. Los pastores que están peleando y dicen me voy para el cielo, me voy para el cielo. Pero bueno, yo no entiendo, o sea, no sé si en realidad sean convertidos porque ahorita la moda está jalar seguidores. Por eso aparece una catástrofe. No, que esto y que el apocalipsis y que el jinete y esto y lo otro y empiezan y la gente como está temerosa busca, ay no, sí es cierto, ay. Ya ves con eso de que las borregas daban vueltas y todo el asunto. Yo dije, Señor, sea cosa tuya o no sea cosa tuya. Los cristianos, a mí, la gente mundana, todo, miren que están dando vueltas. Es que en realidad, si nosotros nos ponemos a mirar estas noticias amarillistas, entonces quiere decir que no estamos confiando en Dios. Porque en realidad la confianza en Dios es creer de que a lo mejor viene ahorita en este mismo ratito, pero mi corazón tiene que estar arreglado delante de Él todo el tiempo. Exactamente. Venga lo que venga, nosotros, como dice usted, tenemos que estar a cada minuto bien con el Señor. Exactamente, porque si no tendría sentido. Sí. Y eso es lo que muchas veces... Lo que pase, que pase. Exactamente. Yo lo que sí miro muchas las veces es cómo las personas se inclinan cada vez más, se van alejando de Dios, Antes hasta el respeto le guardaban al Señor y ahora le faltan al respeto. Y estoy viendo cómo la gente cada vez se va metiendo en el lugar oscuro. Y yo nomás digo, wow, Señor, ¿y no tardas? ¿No tardas? Pero pues yo me quiero poner a trabajar porque yo no quiero que me mires sin trabajar. Es bien tremendo.